Bien, familia. Bueno, pues yo quiero pedirte de que estés atenta a la palabra. Voy a intentar de no ser extenso, de no ser extenso. ¿Por qué? Porque tengo en mi corazón de que amén, de que Dios está haciendo cosas poderosas en medio de nosotros. De que hoy es un día donde nos reunimos distintos hermanos, las familias, ¿verdad? Y amén de que el Señor está haciendo cosas en medio de nosotros, no por eso dejamos de, evidentemente, tener dificultades, ¿verdad? Hay algún hermano que está enfermo, alguna hermana que está enferma, alguna hermana o hermano que está pasando por un proceso de ansiedad, de depresión, quizás hay elementos en nuestro matrimonio que quizás no va bien, ya quizás somos mayores y hay cosas que, bueno, pues que quisiéramos pero ya no podemos. Es decir, entonces, todo esto, si lo canalizamos y somos capaces de llevárselo, de traérselo al Señor, al Espíritu Santo, con fe, yo, y tú también, seguro, sabemos que el Espíritu Santo puede traer y puede hacer lo que a ti y a mí nos hace falta. Amén. ¿Estáis conmigo o no? Bien. Pues a mí me hubiera gustado que estuvieran todos, pero no creo que los niños, a lo mejor, pero al final me gustaría que estuviéramos todos, porque creo que para las maestras es muy necesario esta palabra, para los niños, para ti, para ti, para vosotros, para ti, para mí. Estuviéramos todos y pudiéramos orar por los niños, por los nietos, porque todos necesitan. Necesitan los maridos, las esposas. Necesitamos todos, ¿no? Entonces, yo quiero que estemos ahí un poquito pendientes a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque, hermanos, yo te voy a dar dos textos ahora, vamos a leer un trozo de las Escrituras y nos vamos a quedar ahí. No quiero, para centrarnos en el mensaje reflexivo, práctico, aplicable que te quiero dar esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Y mira, si tú vienes conmigo rápidamente así a Lucas, capítulo 1, capítulo 1, en el capítulo 1 de Lucas, si tú lees ahí un poco el contexto, tú sabes que está ahí el anunciamiento, ¿verdad?, de Jesús, ¿no? Está ahí el ángel hablando con María y demás. Y dice el verso 35, dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es aquí que tu parienta Elizabeth, ¿verdad? Ahí está hablando con María, su parienta Elizabeth, que era la madre de Juan, ¿verdad? El Bautista, dice, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice el ángel, porque nada hay que imposible para Dios. Di conmigo, nada hay imposible para Dios. ¿Tú lo crees? ¿Lo creemos? Nada hay imposible para Dios.
Nada hay imposible para Dios. Si te vienes conmigo ahora a Juan, ¿verdad? Juan en el capítulo 11, ahí nos encontramos a una de las amigas íntimas, podríamos decir, en este contexto de amistad preciosa que tenía el Señor con una familia, que era la familia de Lázaro y sus hermanas Marta y María. En el capítulo 11, el verso 21, ahí está en Juan, el Evangelio de Juan, dice, ahí encontró y dice que, verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, ¿verdad? Se lo encuentra por el camino a Jesús. Jesús ya va hacia aquella casa que sabía que Lázaro había fallecido y él iba a hacer ese milagro sobrenatural, ¿verdad? Dice en el verso 21, y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios, ¿qué? Te lo dará. Todo lo que pidas, Dios te lo dará. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que evidentemente el Señor quiere ver en nuestras vidas. Que somos hombres y mujeres de fe. Que creemos en Él, en el Dios Todopoderoso. No que andamos como en aguas turbulentas o en tierra movediza, que hoy sí, hoy no, pero bueno, es que no sé, es que estoy enfermo, pero no sé, es que bueno, es que no sé si voy a poder, es que no sé si voy a dejar, es que no sé si voy a tener fuerza, es que no depende de ti, depende del Señor y depende de tu fe, la cual tú pongas en el Señor, aleluya. No es del esfuerzo en sí, es de que tú tengas fe en lo que Dios puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Por eso, hermano, en esta mañana quiero decirte de que tú no puedes, de que yo no puedo, pero el Señor sí puede. El Señor sí puede. El Señor sí puede. Nosotros no, pero el Señor sí. El Señor sí. En Marcos, ahí quiero meditar con vosotros. En Marcos capítulo 9. Quiero que te quedes con estas frases que hemos leído ahí. Que te quedes ahí con estas frases. Porque para Él no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Dice en Marcos capítulo 9. Dice lo siguiente. Marcos 9, verso 14. Y ahí comenzamos la lectura. Dice, cuando llegó, Marcos 9, verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿verdad? Dice que cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Cómo es esto? Que los discípulos de Jesús no pueden. Pero daros cuenta la situación. Y él respondió y les dijo, oh generación incrédula. Esta mañana me levanté, puse un pequeño mensaje en WhatsApp, algunos lo habéis oído, y leyendo algo, Jesús va a su ciudad, a Nazaret, y allí no puede hacer muchos milagros que hubiera hecho porque había tanta incredulidad en los corazones. Estaban tan cerrados los corazones que Jesús sabía que no lo iban a recibir. No estaban con disposición para recibir todo lo que Él iba a hacer.
o quería hacer, o podía hacer. Y él no es que no pudiera, sino que vio que había tanta incredulidad, los corazones tan cerrados, tantos prejuicios, tantas cuestiones, tantos pensamientos, tantas cosas que estaban turbando, que dice, me voy de aquí porque esta gente no reciben lo que yo les voy a dar, no lo van a recibir. Me voy a otro lugar. Y se tuvo que ir de su propia ciudad. Allí podía haber hecho una multitud de milagros y de cosas sobrenaturales y se marchó por la incredulidad que allí había. Dice que Jesús responde, verso 19, ¡oh generación incrédula! Y eso se lo dice a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice, traédmelo. No le lleves el problema a la vecina. No le lleves el problema a la vecina. No le lleves el problema a la amiga. No le lleves el problema a quien te pueda leer los horóscopos. A quien te pueda poner piedrecita. No. Porque eso todo es del enemigo. Llévaselo a Jesús. Llévaselo al Señor. Traédmelo. Jesús está ahí diciendo, bueno, pero ¿qué ocurre? Vosotros que estáis conmigo. Y le dice, generación incrédula. Traédmelo a mí, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, dice que se sacudió con violencia. Y sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, oye, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo? Y dice que le dijo el papá, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Y ayúdanos. Y ayúdanos. Y ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree, ¿qué? No, dilo, al que cree. Yo hay veces que digo, bueno, Señor, al que cree todo le es posible. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una invención? ¿Esto no es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Esto es un cuento? Sí, hermano, permitidme, esto es un cuento. ¿Esto qué es lo que es? ¿Es la palabra de Dios? ¿O no es la palabra de Dios? ¿Es Dios hablando al corazón? Y si dice, si al que todo lo crees le es posible, ¿es verdad o es mentira? Ahora, ¿lo crees tú? ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿O quizás sí o quizás no? Y eso es lo que ocurre, quizás sí o quizás no. Ahí estamos, en ese mar de duda que navegamos la mayoría, en esa tierra movediza donde nos movemos. Bueno, es como eso, ¿no? Cuando estamos enfermos y a lo primero que... El otro día hablaba con una hermana y es cierto, estábamos ahí hablando y hablaba con ella y me dice, pastor, y digo, es verdad, ¿no? Antes de... Estamos enfermos y antes de recurrir al Señor recurrimos a la pastilla, ¿no? Y ya después, bueno, voy a orar a ver si... Pero ya nos hemos tomado la pastilla. ¿Creemos o no creemos? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay fe? ¿Hay fe o no hay fe? ¿Hay fe o no hay fe? De eso se trata. De eso quiere hablar el Espíritu. Y el Espíritu está hablando desde siempre. De que el pueblo, la iglesia, los hijos, las hijas de Dios deben de tener coherencia con lo que creen. Y nos debemos de mover. Y nuestras vidas se deben de mover por fe. No es por vista, es por fe. Porque Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios con nosotros, Él todo lo puede.
No hay nada imposible para Él. Aleluya. No hay nada imposible para Él. Y aquel que cree en Él, el que cree, bueno pues, dice el Señor que todo le es posible. Dice el verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. El padre del muchacho. Allí los discípulos y este hombre dice, ayuda mi incredulidad. Yo creo que muchos de nosotros, hoy en día la iglesia, mucha de la iglesia que asiste a los cultos, debe de decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Yo creo que esto debe de ser una oración, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, porque vivimos en un mundo incrédulo y no somos impermeables a ello. La incredulidad nos está calando los huesos. Estamos viviendo por vista, por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que podemos hacer nosotros, por nuestro conocimiento, pero no somos llevados por el glorioso poder del Espíritu Santo. No es por lo que sabemos, no es por lo que tenemos, es por Él. Es por Él en nosotros, aleluya. Es Él habitando en nosotros y dejando que Él obre en medio de nosotros. Ayuda mi incredulidad. Dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo, este género solamente sale con oración y ayuno. Es decir, porque eso es fe. El hombre y la mujer que oran es porque son hombres de fe, mujeres de fe. Porque lo que te mueve a ti a orar es tu fe. Es tu fe. Hoy en día oramos, sí, hermano, yo oro, tú oras, sí. Cuando nos sentamos a comer, oramos y ya, pero ahí se queda toda tu oración. Esa es tu vida de oración. Esa es tu vida de oración. No hay un mover del Espíritu donde tú te levantas al amanecer y oras y buscas al Señor. O un atardecer por la noche y buscas y tienes un encuentro de adoración, de alabanza, de gloria, de búsqueda, de lectura, donde tú te arrodillas en tu lugar y buscas la presencia de Dios. Eso no. Pero ahora sí tú quieres milagros. Sí tú quieres milagros, pero quieres milagros con la alabanza, con la cabecita agachada, despistado. Pero sí quieres milagros. No. Dios hace milagros, pero cuando hay fe. Y cuando hay fe, son hombres y mujeres que viven la palabra, que viven la presencia, que viven por la gloria, esa gloria derramada en sus vidas, esa presencia preciosa del poder del Espíritu Santo. Eso se nota, eso se ve, de que hay vigor y vigor espiritual, ánimo espiritual. Hermanos, este texto se encuentra en el contexto donde Jesús baja del monte de la transfiguración. Y baja del monte de la transfiguración, allí se ha transfigurado, allí con ellos sabéis que estaba Pedro, Juan y Jacobo. Él entra en aquel monte tremendo, hay aquel poderoso de gloria derramada de la presencia, se presenta Moisés y Elías en aquel momento. Y allí con ellos está Pedro, Juan y Jacobo. Y él baja y se encuentra con los otros 9 discípulos, porque 3 estaban con ellos. Y baja del valle. Hay que bajar al valle. Ahora hay que bajar al valle. Cantando, ahora voy a otra cosa, cantando y adorando y buscándose está muy bien. Pero ahora hay que bajar al valle. Ahora hay que bajar donde está el problema. Ahora hay que bajar donde tú abres la puerta de tu casa, y es que quizás cuando tú abres la puerta de tu casa, cuando bajas del valle y abres la puerta de tu casa es cuando está el problema. Es cuando te encuentras con el problema. Es cuando te encuentras con la situación difícil.
Quizás tú estás adorando y demás, pero cuando tú ves la cartilla corriente es cuando te encuentras problemas porque está en rojo en vez de en azul, está en rojo. Y es cuando está el problema. Es cuando está el problema. O cuando tú miras a tus hijos y ves que hay verdaderos problemas. O cuando tú miras tu matrimonio y ves que hay verdaderos problemas. Aún tú los quieras ocultar, aún tú quieras aparentar la mujer más enamorada del mundo y el marido más enamorado del mundo. Pero eso se nota. Eso se nota. Eso se oculta por un tiempo, pero eso se nota. Eso se nota. Eso se nota. Mientras que estemos ocultando aquellas cosas que un día u otro se van a notar, no estás pidiendo ayuda. Estás tapando, estás ocultando, estás viviendo en un mundo un poco de ilustraciones, pero no estás clamando al cielo y estás pidiendo ayuda. Hay gente que sí, que lee la Biblia y tal y cual, sí, pero después se nota que no hay una vida de adoración. Y leen la Biblia y mira, hermano, pero después se les nota que no hay una vida íntima con el Espíritu. Que no hay una vida íntima con el Espíritu. Se nota, queridos hermanos. Dice que no hay nada bajo el cielo que no se revele, que no resplandezca, ¿verdad? Todo sale a la luz. Todo el Señor un día u otro lo saca a la luz. Lo saca a la luz. Y cuando somos sensibles a la voz del Espíritu, el Espíritu nos dice cosas. El Espíritu nos revela cosas. Recuerdo hace años, en una iglesia que yo estaba pastoreando y a una hermana líder, había tenido yo un sueño con ella, había tenido un sueño con ella y en ese sueño la veía andando y la veía pisando colillas de tabaco. Y un día me senté con ella y le digo, mira hermana, he tenido este sueño. Y me dice, es cierto, hermano, he caído en el tabaco. Es cierto. Me lo había mostrado el Señor. Me lo había mostrado el Señor. Me pasó también con un hermano, líder de la iglesia, de la congregación. Un hermano que estaba sirviendo. Un hermano que estaba sirviendo. Y tuve con él un sueño también. Una revelación. Y lo veía que entraba en la ducha y cuando la ducha no salía agua, salía alcohol, salía whisky en este caso. Y me senté con él y le dije, mira hermano, he tenido este sueño contigo, me pasa esto contigo, ¿te pasa algo? Y me decía, hermano, estoy bebiendo. Sí, que no me lo revela todo, ¿eh? Ahora me vaya a decir, a ver si me revela lo mío ahora. No se asuste. O Hugo, como el Señor le diga lo mío. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres cuando andamos en esa dimensión. Es cuando el Espíritu empieza a soplar de una manera tremenda, pero empieza a soplar milagros, empieza a haber liberación, empieza a haber sanidad, empieza a haber conversiones, salvación, empieza a haber algo tremendo. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres con fe, sinceros delante de la presencia de Dios, diciéndole, Señor, si yo a quien te tengo que decir las cosas eres tú y tú lo sabes, yo se le voy a ocultar a mi hermano, a mi hermana, que a lo mejor mi hermano o mi hermana está peor que yo, y andamos así, ocultándoselo al hermano y a la hermana, cuando quizás tu hermano o tu hermana está peor que tú, y lo que acabas mal, porque en definitiva quien se lo estás ocultando es al Señor, que no que se lo ocultes, el Señor lo sabe.
Antes de que esté el pensamiento en tu cabeza ya lo sabes. Pero no vas delante de Él trayéndole tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, los espíritus, las cadenas, los pecados, las angustias, la depresión, sino que te quedas con ellos porque, ay, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. ¿Dudas? Esa tierra movediza. Hermanos, la escena de Jesús volviendo al valle es tremenda. Porque él vuelve al valle con esos discípulos. Está allí rodeado de gente, de una gran multitud de escribas. Eran los sabios de aquellos momentos, ¿verdad? Los entendidos en la ley, los que tenían que hacer que el pueblo viviera una espiritualidad, una moralidad espiritual tremenda. Y no lo hacían, ¿verdad? Allí discutiendo con los discípulos. Y la discusión era porque un padre tenía un hijo enfermo. Y aquí algunos dicen, bueno, pues de que tenía fatiga epiléptica. Sí, claro, pero cuidado, porque el texto original dice que había un espíritu inmundo. Porque dice que salió de él, gritando y echando, y clamó y habló después porque era mudo y salió. El texto original dice que había un espíritu inmundo. Había algo allí, en aquel niño, que ya era un muchacho. Los discípulos no pueden hacer nada. No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Hay momentos, querido hermano, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Es discutible. Yo, personalmente, creo que los discípulos, aun siendo judíos y teniendo su legalismo, su rito de oración hacia el templo, las sinagogas y demás, no eran hombres muy dados a la oración, con fervor. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones el Señor les tiene que decir esto. ¿Qué pasa? Generación incrédula, esto solamente sale con oración y ayuno. Y es porque quizás dejaban... ¿Os acordáis Jesús en el Getsemaní? ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Os habéis quedado dormidos? No estaban orando, no estaban allí clamando al Señor. Estaban quizá un poquito fuera de ese lugar de verdadera búsqueda del Señor. Por lo tanto, Él le va a confrontar con esa vida de oración que quizás ellos no tenían y que si hubieran tenido, el espíritu inmundo hubiera salido. ¿Amén, hermanos? Por eso, hermanos, daros cuenta de la situación de este padre. Tú darte cuenta ahora, tú como mamá, como papá, verte a un hijo así, de esta manera. ¿Verdad? Su único hijo, viéndolo sufrir de esta manera, sordo, mudo, con ataques, ¿verdad? Pero poseído por un demonio. Y los discípulos que no pueden hacer nada. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¡Traédmelo! Traédmelo. Traédmelo. Hermanos, Jesús está con los brazos abiertos, esperando que tú vayas. Que tú vayas. Y le diga, Jesús, ¿sabes que me pasa esto con mi marido? Mi marido lleva ya años y no se aclara. Y no se aclara. Y tú, papá, Señor, llevo años y mi mujer tampoco se aclara. Está ahí que mis hijos que no están como tienen que estar. Mi mente que no está como tiene que estar, está pasando por malos momentos. ¿Cuánta ansiedad tenemos, hermano? ¿Cuántas depresiones tenemos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces has dicho tú? Estás con el corazón ahí, ¿verdad? Parece que te lo están ahí apretando. Qué ansiedad, qué angustia más grande, qué angustia más grande, qué angustia.
qué angustia. Hermano, ya que estamos, ¿no?, en confianza, yo hablo en confianza siempre porque soy, en fin, mis hijos, mis hijas, yo siempre hablo así, mis hijos, mis hijas, ¿no? Para mí no hay mayor bendición que ver. Además, se lo he dicho a mi hija, ¿no? Digo, Ángela, qué bendición más grande, ¿no? Es verte entrar por estas puertas y verte ahí, ¿no? Haciendo esfuerzo con tus niños. Bueno, no, pero también es una bendición, pero también está la otra parte del corazón, porque yo tengo 2 hijos, no 1, 2, pero también tengo angustia. Y mi hijo está criado en los caminos del Señor. Él ha tocado la alabanza, él sabe tocar la batería. Mi hijo Abraham toca la batería. Mi hijo Abraham es flamenco, coge la caja y es una maravilla. Es una maravilla tocando la caja. Canta flamenco, ¿eh? Pero yo se lo llevo todos los días al Señor. Y todos los días. Primero que he hecho esta mañana enviarle un mensaje. Todos los días, ¿no? Pero también, ¿no? Hay angustia, claro, todos tenemos, hermano. No creas que tú, no yo, todos. Las cosas que tengo con mi mujer, no, hermano, eso no. Gracias al Señor, nos amamos desde que teníamos 16 años, ¿eh? Ya vamos a hacer 44 de matrimonio. ¡44 de matrimonio! ¡Wow! ¡Toda la vida! Toda la vida los dos juntos, ¿no? Toda la vida, ¿no? Gracias al Señor, por el Señor, aquí estamos. Por el Señor. Hermanos, pero vivimos situaciones difíciles, tremenda ansiedad. El Señor está haciendo cosas buenas, sí, claro. Pero no estamos en el cielo, ¿eh? No estamos en el cielo, ¿eh? Estamos aquí. Estamos aquí. Y tú estás cargado por una cosa, la hermana está cargada por otra, el hermano está cargado por otro. Hay hermanos que necesitan liberación, hay hermanos que necesitan perdón de pecado, hay hermanos que necesitan romper cadenas, hay hermanos hermanas que necesitan ese toque del Espíritu. Pero para eso tú se lo tienes que traer al Señor. Hay veces que a mí eso de verdad me da coraje, que hay veces de que nos quedamos con las cosas en los bolsillos. Y a mí eso me da coraje, porque estás diciendo de que no, para que no digan no. Estás mal delante de Dios. Tienes en tu corazón algo que no está bien. Que no está bien. Porque a quien se lo tienes que llevar es al Señor. No quieras ocultar. Eso se llama, y permitidme, se llama hipocresía. Hipocresía. No, hay que llevárselo al Señor. Yo no he tenido problemas, yo nunca he tenido problemas. Decir, Señor, esta es mi situación. No, es que el hermano, que diga lo que quiera, porque quizá el hermano está peor que yo, pero él está ahí callado, y digo una cosa, el que se calla lo vas a ver mañana igual, la semana que viene igual, y el año que viene igual. Pero en cambio, tú, si le llevas tus cosas al Señor, mañana vas a hacer otra. Mañana vas a hacer otra, aleluya. Mañana vas a hacer otra. Vas a hacer otro. Mañana vas a hacer otro. Por eso, hermano, la incredulidad, cuando dice el Señor, deja tu incredulidad y no seas incrédulo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dice el Señor, oh generación incrédula. La incredulidad viene de una palabra griega que es apistía, ¿verdad? Que es falta de fe, desobediencia, rebeldía, tenacidad, dureza de corazón. En el griego, en el original, apistía, incredulidad es dureza en el corazón. Dureza en el corazón, ¿verdad? Y la incredulidad, hermano, la incredulidad no te deja ver la mano de Dios. La incredulidad no te deja ver la mano de Dios. La incredulidad no te va a dejar ver y recibir lo que Dios tiene para ti. Los milagros no se dan cuando hay falta de dureza, cuando hay falta de confianza. Cuando el poder de Dios no se desata es cuando hay incredulidad.
Cuando hay incredulidad no ocurre nada. Cuando hay incredulidad no ocurre nada. Lo mismo pasó allí en Nazaret. Jesús se fue porque sabía que no iban a recibir lo que ellos le tenían. Pero quiero decirte algo. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Y a todo el que cree, todo le es. Amén. Aleluya. Traédmelo. Es a Jesús a quien hay que llevarle nuestras necesidades, mi hermano, mi hermana amada. Nuestros pecados, enfermedades y las penas, los sufrimientos, nuestras situaciones. Hay momentos de falta de fe y si hay veces donde la fe no está, evidentemente, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos mal y no recurrimos al Señor y no vamos en oración al que todo lo puede, Pasamos por momentos delicados y situaciones difíciles, por un mar de tormenta, de soledades, de angustia, de tinieblas, y lo último que hacemos es clamar al Dios Todopoderoso. Tenemos traumas, venimos con traumas desde la niñez, y ahí seguimos con los traumas, con las heridas del alma. No, es que no es mucho tiempo, pero se lo has llevado al Señor. Bueno, ¿qué? No somos capaces, incluso, a mí me han llegado a decir, es que hermano, yo no predico el Evangelio porque es que me da vergüenza. ¿Vergüenza? Vale, bien, de acuerdo. Pero llévale tu vergüenza al Señor para que te la quite, aleluya. ¿O no? ¿No? No sé, es que, vale, bien. Eres una persona tímida, te comprendo, te entiendo, pero lléveselo al Señor. Llévaselo al Señor para que Él te ayude en tu necesidad, en algo que tú y yo tenemos que hacer. El padre le dijo, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame en mi vergüenza, ayúdame en mi timidez, ayúdame. Estamos heridos, recuerdos que nos atormentan, situaciones difíciles, ¿verdad? Pero no vamos delante del que todo lo puede. Hay momentos de falta de fe y hay momentos de incredulidad. Quiero decirte algo, que podemos pasar por un momento de incredulidad. No crea que eso a grandes hombres le pasó, ¿eh? No, yo no, incredulidad. Sí, tú también. Claro, ¿cómo que no? Claro que sí. No, es que yo nunca, no, sí, tú sí, porque eres de carne y hueso. Y si crees que no, llévaselo también al Señor porque estás pecando. Te cree que eres más que nadie. Sí, escúchame bien, porque Abraham tuvo su momento de incredulidad. Dice que cuando el Señor se le presentó para decirle que él iba a tener un hijo con Sara, su mujer, que era estéril, y Sara tenía 90 años y él 100, él dice que se rió. Fue un momento de incredulidad. Abraham, el padre de la fe. Es decir, todos pasamos por momentos de incredulidad. Moisés, ¿verdad? Números, ¿verdad? En el capítulo 11, cuando vemos que el pueblo estaba allí diciendo, tendríamos que estar otra vez allí en Egipto, allí teníamos esto, teníamos lo otro, y el pueblo le pedía carne, y le dice, Señor, quieren carne, y yo como, ¿qué hago? Y allí discutía Moisés, y le dice el Señor, no te preocupes, yo voy a traer carne, y van a sacar carne hasta por los ojos, y le dice Moisés, ¿carne, Señor? ¿Para tanta gente carne? Que era el Dios de lo imposible. Dice la palabra que trajo tantas codornices que echaban codornices por los ojos. Y dijo Moisés, tanta carne, encima que le pide tanta carne para tanta gente. ¿Cómo? Codornices. Qué hartura de... Hermanos, el papá
el papá de ese profeta neotestamentario, grande, poderoso, Juan el Bautista, Zacarías, y su mamá Elizabeth, esposa de Zacarías. Los papás de Juan el Bautista, ¿sabéis qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo, porque se le presenta el ángel y le dice, oye, Zacarías, mira, vas a tener un... Nosotros ya somos ancianos, nosotros ya no... Pero te lo está diciendo el Dios de lo imposible. ¡Aleluya! Te lo está diciendo el Dios de lo imposible. Se quedó mudo por su incredulidad. Mi hermano, mi hermana amada, la incredulidad no te deja ver la mano de Dios. La incredulidad no te deja ver la mano de Dios. Los milagros no se dan cuando hay falta de confianza, cuando hay dureza de corazón. El poder de Dios no se desata cuando hay incredulidad. No, hermana, es que tu marido, tal, no, sí, pero... hermano, tu mujer, no, sí, pero mi mujer es muy buena, ya, sí, pero eso no lo salva. No, es que mi marido tiene un corazón, sí, pero eso no lo salva. Pídele ayuda, tráele las necesidades, tráele los pecados, tráele las angustias, porque lo bueno no salva, salva la sangre de Jesús. No es que mis hijos son una maravilla, muy buenos estudiantes, no rompen un plato, no salen, ya sí, pero es que eso no salva. Eso no salva. Lo único que salva es la sangre de Jesús. Lo único. No, es que mi papá ha dado una fortuna a los pobres. Sí, cuidado, pero eso no salva. La fortuna no salva. Ni aunque se la dé a los pobres, no. Solamente salva la sangre de Jesús. No hay más. No hay más. Por eso, hermano, yo quiero decirte que Jesús está aquí en esta mañana. Que Jesús está aquí en esta mañana. Que no importa cuánto tiempo lleves con tu problema. Dice que este papá llevaba con este niño desde que era niño, que ya era un muchacho. Llevaba ya años con este problema. No importa cuánto tiempo lleves con tu problema. Con tu enfermedad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le preguntó Jesús. Y dice, desde niño y ya era un muchacho. El padre responde, dice, este niño tiene este problema, pero ya es un muchacho. Pero la cuestión es, ¿crees que Jesús tiene la solución? Jesús le pregunta al papá, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si ¿puedes creer o no? ¿Puedes creer o no? ¿Puedes creer que tu marido vuelva a los pies de Cristo? ¿Puedes creer que tus hijos vuelven a los pies de Cristo? ¿Puedes creer que tus hijos vuelven a los pies de Cristo? ¿Puedes creer que tu hijo es liberado y vuelve a los pies de Cristo entregado y sirviendo al Señor? ¿Puedes creer que tu marido empieza a servir al Señor? ¿Puedes creer que tu familia viene a Cristo? ¿Puedes creer que eres sana en el nombre de Jesús? ¿Puedes creer que vayas a 3 en vez de 2? Tu hijo va a estar ahí con vosotros, sentado ahí junto a vosotros. Aleluya. ¿Puedes creer que tu marido viene? ¿Puedes creer que los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir?
para ti, porque eres diseño del cielo. Dios tiene un propósito contigo. Hay cosas maravillosas para vosotros, cosas tremendas para vosotros. Las hay. Tenéis que creer. Para vosotros también. Hay algo maravilloso. Hay algo maravilloso. La confianza, querido hermano, no está en nosotros, sino en el Dios que todo lo puede. En el Dios que todo lo puede. En el Dios que todo lo puede. Te recuerdo que cuando el ángel, como comenzábamos la palabra, cuando el ángel anuncia a María que va a quedar embarazada y le cuenta que su prima Elizabeth era anciana y estéril, había concebado, le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, hoy vamos a ir a la presencia del Señor. Hoy vamos a ir a la presencia del Señor. Hoy vamos a ir a la presencia del Señor, pero con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Vamos a buscar ese clamor de Dios, donde Dios obra, donde Dios hace, donde tú vas con confianza, creyendo y trayéndole a los pies de Cristo tus necesidades, tus pensamientos, tus traumas, tu ansiedad, tu problema mental, psicológico, económico, matrimonial, que tú tengas en tu corazón. Porque el Papá de los cielos está aquí. El Papá de los cielos está aquí. Y Dios quiere hacer algo aquí con nosotros. Y lo quiere hacer por la sencilla razón de que Dios quiere seguir haciendo cosas. Dios quiere seguir edificando esta congregación y lo quiere hacer en el poder del Espíritu. Una congregación sana, una congregación liberada, una congregación que no cargue con un pesar en las espaldas, que estemos frenados, que estemos quietos, que estemos parados, sino que haya algo poderoso en esta congregación de hombres y mujeres que vivan en plena libertad del Espíritu y que almas que vengan encuentren un lugar de reposo, un lugar de quietud, un lugar de presencia, un lugar de milagro, un lugar donde el Espíritu Santo sigue haciendo cosas. Amén, hermanos.